Bien, vamos a empezar con el teorema de la altura y el teorema de los catetos, que son dos teoremas que se cumplen en los triángulos rectángulos. Tengo un triángulo rectángulo en A, ¿vale? El ángulo recto está aquí. Entonces, tengo la hipotenusa, tengo el cateto este, C, y este de otro cateto. Bien, trazamos la altura correspondiente a la hipotenusa, H, ¿vale? Y esta altura me divide a la hipotenusa en dos segmentos, el segmento M y el segmento N, que se llaman proyecciones de los catetos. La proyección de C es M y la proyección de B es N. Lo que me dice el teorema de la altura es que esta altura al cuadrado es igual que el producto de las dos proyecciones. Bien, vamos a intentar demostrar esto. Lo primero de todo, vamos a recordar que dos triángulos eran semejantes si tenían dos ángulos en común. O sea, si tenían dos ángulos iguales. En este caso, cuando tengo triángulos rectángulos, como ya tienen el ángulo recto igual, solamente tengo que comprobar que uno de los otros dos ángulos coincide. Entonces, aquí tengo mi ángulo recto, que está aquí, ¿vale? Ese es mi ángulo recto en cada uno de los dos triángulos. Y ahora, el ángulo recto está aquí, en el triángulo grande. Bien, vamos sobre el triángulo grande, sobre la ABC, si esto mide beta, esto mide alfa, ¿vale? Entonces, sabemos que beta más alfa es 90. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí tengo, en este triángulo, que tengo aquí, resulta que esto mide beta y esto mide 90. Pues evidentemente, este angulito de aquí tiene que ser alfa. Porque si en un triángulo grande este mide 90, este mide beta y este mide alfa, pues si tengo un triángulo pequeño y este mide 90, este mide beta, pues este pequeño tiene que medir alfa. Por la misma razón, este pequeño de este lado mide beta, por lo tanto, ya tengo dos ángulos iguales, es decir, ya tengo los tres ángulos iguales, por lo tanto, son dos triángulos que son semejantes y sus lados son proporcionales. Entonces, vamos a ver sus lados cómo son proporcionales. La primera proporción es, yo tengo en el triángulo ABP, ese lo voy a trabajar primero, el lado correspondiente al ángulo recto y al ángulo beta, que es M. Su correspondiente en este sería ángulo recto y ángulo beta, H. Y ahora, en este triángulo, en el primero, el lado H, que sería el lado correspondiente a ángulo recto y beta, partido de M, en este otro triángulo, N, que sería ángulo recto y alfa. Y de aquí despejamos multiplicando en cruz y me sale que h cuadrado es igual a m por n. Bien, la demostración al fin y al cabo no hay que sabérsela, hay que saber aplicarlo, ¿vale? Pero la demostración la hacemos para que veáis que son triángulos que son semejantes. Bien, vamos a pasar al teorema de los catetos. En el teorema de los catetos estamos en la misma posición de antes, ¿vale? Lo vamos a demostrar solamente para el primero, ¿vale? Y el segundo sería de la misma manera. Ahora, los triángulos que vamos a ver que son semejantes son el grande, del que partimos, es semejante a este pequeño. Eso es lo que vamos a utilizar. Bien, primero de todo vamos a ver que son semejantes, como lo hemos visto antes, viendo que que los ángulos son iguales 2 a 2. Con que veamos que comparten uno, entonces tengo el ángulo recto aquí y el ángulo recto aquí. Hemos dicho antes que este mide beta y que este mide alfa. Y por el mismo razonamiento que hicimos antes, este pequeñito de aquí, si este es beta y este es recto, este pequeño de aquí es alfa. Bien, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos el primero, por ejemplo,
en este triángulo, el que está hecho con el ángulo B, beta, y el ángulo recto, este aquí, M. Pues tendríamos M partido en el triángulo grande, que es este aquí, su correspondiente es el ángulo recto y el ángulo beta, es decir, C partido de C es igual. Ahora en el triángulo pequeño vamos a buscar la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo pequeño, vamos a quitarlo con la hipotenusa del ángulo pequeño, partido de la hipotenusa del ángulo grande. Por lo tanto, la hipotenusa del ángulo pequeño partido de la hipotenusa del ángulo grande. Igual que antes multiplicamos en cruz, c cuadrado es igual que m por a. Y ya queda demostrado. Si lo hacemos sobre el otro triángulo, si lo hacemos sobre este triángulo de aquí, con este y con el grande, obtenemos la demostración de el segundo. ¿De acuerdo? Bien. Como he dicho antes, lo importante no es saberse las demostraciones, lo importante es saber aplicar el teorema de la altura y el teorema de los catetos a la hora de resolver problemas. Vamos a resolver un problema. Me dice, en un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa divide en dos la altura relativa a la hipotenusa la divide en dos segmentos de 28 centímetros y 7 centímetros. Halla el perímetro y el área del triángulo. Bien, vamos primero a dibujar la situación que tenemos. Tenemos un triángulo, rectángulo, el ángulo recto está aquí. Tengo la altura que divide la hipotenusa en dos segmentos, ¿vale? Que sería 28 centímetros y 7 centímetros, ¿de acuerdo? Y me pregunta que calcule el perímetro y que calcule el área. Bien, para calcular el perímetro yo necesito, si este es el lado A, yo necesito saber, para calcular el perímetro, necesito saber cuánto mide esto, cuánto mide la hipotenusa, que es A. Que esa es fácil, porque eso sería 28 más 7. Eso es 35 centímetros. Esa no tiene dificultad. Necesito saber cuánto mide, si este le llamo, cuánto mide este cateto, que lo voy a llamar C. Este cateto, que lo voy a llamar B. Eso es lo que necesito para averiguar el perímetro. Y para el área lo que necesito es la hipotenusa, que ya la tengo, y la altura. ¿Vale? Necesito esta altura. Bien, vamos a utilizar el teorema de la altura, el teorema de los catetos y vamos a utilizar también el teorema de Pitágoras si fuese necesario. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Nosotros tenemos que el teorema de la altura me dice que la altura al cuadrado es igual a m por n. Como yo tengo m y tengo n, tengo las dos proyecciones, pues h cuadrado será 28 por 7, que eso es 196, y la altura es raíz cuadrada de 196, que sería 14. Por lo tanto, la altura mide 14. Ya tengo la altura, ya podríamos calcular el área, que la vamos a calcular ahora después, y ahora vamos a utilizar el teorema de los catetos. El teorema de los catetos me dice que cateto al cuadrado es igual a la proyección, que es 28, por la hipotenusa que hemos calculado antes, que es 35. Eso sale 980. Y C es la raíz cuadrada de eso, que ya no sale exacta, sale 31,3, redondeo a un decimal. Y hacemos lo mismo con B. B cuadrado es igual a 7 por 35. 245, y B es igual a la raíz cuadrada de 245, que eso sale 15,7. Bien, ya tengo cuánto mide la hipotenusa y los dos catetos. Fijaros, este cateto de aquí, el B, lo podía haber calculado utilizando el teorema de Pitágoras porque ya tengo cuánto mide A y cuánto mide C. Lo podíamos calcular de dos maneras.
Bien, pues vamos entonces a calcular ahora lo que me pide. Vamos a cambiar el color, ¿vale? Me piden el perímetro. El perímetro es la hipotenusa 35 más 31,3 más 15,7. Y eso es un total de 82 centímetros. Y el área, que la vamos a calcular aquí, área es igual a base, que sería 35 por altura, que hemos calculado antes, que era 14, partido de 2. Y eso sale 245 centímetros cuadrados. Bien, con esto ya hemos resuelto, hemos utilizado el teorema de la altura y el teorema de los catetos para resolver este problema.